Régimen económico. Tal vez un término un tanto lejano para todas las implicancias o el impacto que este tiene en nuestras vidas, en la vida de todos en un país. Pone las reglas de juego a tantas cosas que usted debería conocerlo, comprenderlo y manejarlo. Los mercados del mundo se mueven a una velocidad de vértigo y debemos seguirles el ritmo o debemos detenernos a mirar a quienes se han quedado en el camino, tal vez un poco de ambos. El régimen económico está en la Constitución y hoy en Tus Derechos lo analizamos. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. ¿Qué es un régimen económico? Es un conjunto de principios, un modelo, un sistema con el cual una sociedad aborda el tema económico. En su estructura intervienen instituciones con procedimientos y reglas que marcan el camino a seguir de una nación en esa materia, en materia económica. En ese sentido, nuestro país crece bajo un régimen de una economía social de mercado. El origen de este modelo se encuentra en los trabajos de diversos economistas e intelectuales alemanes de los años 30 y 40 y los miembros de la llamada Escuela de Friburgo, quienes buscaban idear un modelo económico capaz de ser una alternativa al entonces desprestigiado liberalismo tradicional y a las economías centralizadas en aquella época. La economía social de mercado fue el principal modelo económico usado en Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial. En la Alemania occidental, la economía social de mercado fue planeada e implementada por el demócrata cristiano Ludwig Erhard, ministro de Economía bajo la Cancillería de Konrad Adenauer y bajo su propia administración entre 1963 y 1966. Desde 1979, la Constitución Política del Perú recoge este modelo para nuestro régimen económico. Régimen que la Constitución vigente, la de 1993, destina 6 capítulos y refiere en su artículo 58. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Es el inicio de estos principios generales, específicamente la iniciativa privada libre, la razón de una serie de controversias que, según los entendidos, se explica en que desde los inicios de siglo los países no están en condiciones de establecer su propio modelo económico, sino solo de insertarse en el existente. Por eso la nueva Constitución peruana elige el modelo liberal de economía, no porque sea el mejor, sino porque hoy es el único posible. No es una opción ideológica, refieren. Es una visión práctica. Esta visión práctica ha significado para algunos la estabilidad necesaria para el despegue económico del país en la región y el mundo, para que el capital interno permanezca en el Perú y el externo sea convocado al país. Pero de otro lado, los contrarios acusan a esta llamada visión práctica de una profunda ceguera social. De cara a las elecciones generales, habrá que hilar fino para explicar la necesidad de mantener un régimen económico que, si bien ha sido el generador de las cifras macroeconómicas, descuida a los productores de las mismas, la gente, los peruanos. El debate está servido. Y el tema es ese, y para hablar al respecto van a estar con nosotros esta mañana el doctor José Luis Sardón, decano de la Facultad de Derecho de la UPC, y el doctor César Ochoa Cardis, profesor de Derecho de la Universidad Católica. No se vaya, está viendo Tus Derechos, un esfuerzo del Tribunal Constitucional y TV Perú, mucho más que ver. Volvemos. Este domingo 29 de mayo, TV Perú realizará una cobertura especial del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Con un programa especial que empezará a las 7 de la noche con la participación de reconocidos analistas políticos, quienes nos darán su punto de vista sobre este trascendental acontecimiento. Y desde las 8:30 transmitiremos en vivo y en directo el debate que sostendrán los candidatos Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Recuerden que un voto informado es un voto por el Perú. Y como siempre, la información más completa está en TV Perú, mucho más que ver.
Estamos ya de regreso, amigos. Gracias por continuar con nosotros y nos acompaña esta mañana, como los anunciamos, el doctor José Luis Sardón, decano de la Facultad de Derecho de la UPC, a quien damos la bienvenida esta mañana. Doctor, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y la primera consulta de inmediato: nuestra Constitución, la vigente, la de 1993, pese a continuar el modelo económico, social, de mercado, tiene cambios en relación a lo previsto en la Constitución del 79. Entendemos que las cosas tienen que actualizarse, tienen que cambiarse, pero ¿fueron necesarios? Sí, definitivamente fueron necesarios. La Constitución del 79 tuvo esta idea de tener un régimen económico, un título dedicado al régimen económico. Las anteriores constituciones del Perú, que fueron 10, no tuvieron un régimen económico explícito. La del 79 sí lo tuvo, ¿no? Y la idea original de tener ese régimen económico fue del PPC y especialmente del doctor Ernesto Alaiza Grundy. Y lo que quería Alaiza era que se evitara tener en el Perú otra vez algo como fue la Revolución Peruana de los militares, ¿no? Donde se estatizaron empresas, se violó los derechos de propiedad en el agro, etcétera. Sin embargo, el detalle que se le pasó por alto a Alaiza fue que el PPC solamente tenía 25% de la Asamblea Constituyente. Entonces, el régimen económico que resultó, ¿no?, en la Constitución del 79 fue más bien muy intervencionista, muy estatista, casi se diría socialista, ¿no? Aunque es un poco exagerado llamarle socialista, pero era bastante estatista, la verdad. Entonces, lo que hizo la Constitución del 93 fue en realidad volver a la idea original de Alaiza, a la idea de tener una economía de mercado, ¿no?, o en todo caso social de mercado, pero que una economía en la que los agentes económicos particulares fueran el gran motor de la economía, ¿no? Entonces, lo que tiene nuestro régimen económico es un énfasis en la libertad económica, ¿no? El artículo 58, el primer artículo, empieza así, dice: la iniciativa privada es libre. Ese es el principio fundamental, ¿no? En la economía se puede hacer todo, salvo lo que está prohibido por ley, pero en principio se puede hacer todo. Ese es el principio del derecho privado, además en el mundo, ¿no?, y nos viene desde Roma, ¿no? Pero lo que ocurre es que en realidad en el Perú, en los años 70, ¿no?, desde los 60, los 70 e inclusive un poquito en los 80, se había tenido esta idea de que todo tenía que ser hecho con permiso, o sea, que no se podía hacer nada, salvo lo que la ley permitía. O sea, acá se revirtió eso y se fue más bien al esquema clásico de libertad económica. Le consultaba eso porque hay siempre una tendencia, ¿no?, de retornar, de volver a la Constitución del 79, pero en este caso del tema económico, ¿no retornaría usted? No, definitivamente, sería suicida. Yo he traído algunos cuadros para ver la diferencia que tuvo una y otra constitución sobre el proceso económico del país. Excelente. Si pudiéramos ver, sí, el perfecto. primer cuadro, fíjate, por ejemplo, habla del crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Ahí está la variación anual promedio. Entonces, en este cuadro vemos que con la Constitución del 79, los 13 años que rigió, la variación anual promedio, el crecimiento promedio del PBI fue mínimo, fue 0.10%. Esto significa que fue negativo, porque el crecimiento de la población en esos años, ¿no?, tuvo un ritmo de cerca de 3%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada año fuimos empobreciéndonos con esa Constitución. En cambio, con la Constitución del año 93, el crecimiento anual promedio en sus 13 primeros años de vida, para que sea una etapa comparable, ¿no?, el crecimiento anual promedio fue de 5%, o sea, muchísimo más. Es verdad también, claro, que en los años 90 el entorno internacional fue favorable, ¿no? Y probablemente se puede decir que en los 80 fue desfavorable. Pero yo creo que la diferencia es tan grande que algo de ello, algo de la explicación de esta diferencia tiene que ver también con la Constitución del año 93 en relación al 79. Luego hay otro cuadro, fíjate, que es todavía más importante. El siguiente cuadro, por favor, de la inversión privada. Es el crecimiento de la inversión privada.
Y acá vemos que el crecimiento de la inversión con la constitución del año 79 fue mínimo también, de 0.52, en cambio con la del 93 fue 8% en promedio cada año, ¿no? Entonces hay un abismo también. El siguiente cuadro, por favor. El tercer cuadro, fíjate, muestra las diferencias en inflación, ¿no? Y acá vemos que más bien, claro, que con la Constitución del año 79, ¿no? La inflación anual promedio fue de 256%, fue enorme la inflación, ¿no? En cambio, con el 93 ha habido un equilibrio macroeconómico, ¿no? Y eso ha llevado a que casi no hay inflación, es 9% anual promedio. La inflación se originó en que el Estado quiso hacer muchas cosas y no tenía de dónde, ¿no? Estaba desfinanciado. Entonces, terminó financiándose por la vía facilista de la impresión de moneda, ¿no? Y el último cuadro, fíjate, el cuarto y último cuadro muestra qué pasó con el nivel de desarrollo. El nivel de desarrollo en los países generalmente se mide por el PBI per cápita, el Producto Bruto Interno dividido entre la población. Entonces, en dólares constantes del año 2000, vemos cómo con la del año 79 se cayó, ¿no? Del 7,9 al 9,2, cómo disminuyó el PBI per cápita. En cambio, con la del 9,3 volvió en sus 13 primeros años a los niveles que tenía al comienzo de la del 79. ¿No? Después, en los 5 años siguientes, hasta el año 2010, ha aumentado mucho más todavía. O sea que en resumidas cuentas, pues, de la aplicación de un régimen y del otro, yo creo que ha habido un abismo, ¿no? Entonces, realmente sería suicida, ¿no?, que el Perú volviera a la Constitución del 79. ¿Usted considera que esos cambios han sido, digamos, los generadores de este despegue económico? Bueno, no. O en todo caso, ¿hasta qué punto también son responsables de los contrastes sociales? Porque muy bien, esos son las estadísticas, son las cifras, pero también eso tiene otra cara, digamos, en la calle. ¿Cree que también son responsables de eso? No, bueno, en primer lugar, es verdad que esta enorme diferencia entre el desempeño de la economía del país bajo una y otra constitución no se explica solo por las constituciones, evidentemente, ¿no? También hay que reconocer que los años 90 tuvieron un entorno internacional mucho más favorable y que los años 80 fueron años de un entorno internacional muy difícil, eso es verdad. Pero la diferencia es tan grande entre una y otra experiencia que también parte de la explicación, ¿no?, se debe a la Constitución del año 93 en contraste con la del 79. Ahora bien, el otro aspecto que tú señalas de la desigualdad, ¿no?, de la desigualdad, que es el gran tema de esta campaña, yo lo que te diría es lo siguiente, ¿no? El tema de la desigualdad es un tema muy complejo, y que sinceramente no se sabe a ciencia cierta, no se sabe a fondo qué se puede hacer desde el Estado para solucionarlo, ¿no? Hay diferentes ideas al respecto, se han probado diferentes cosas. Por ejemplo, los famosos tributos progresivos, la tributación progresiva. Es decir, que conforme se gana más plata se paga tasas mayores, ¿no? En el Perú se ha tenido una cosa con las dos constituciones, ¿no? Sí, pero doctor, lo que pasa es que también ¿cuánto tiempo más va a tardar? Porque ya si la coyuntura mundial fue más propicia, pues en el 2000 fue mucho mejor. Ya en el gobierno de Toledo se hablaba del orgullo macroeconómico, pero eso con qué se come, ¿no? Pero evidentemente vemos estabilidad. Los centros comerciales están llenos de gente, la gente compra o le da la tarjeta. Pero hay gente que también no tiene ni lo uno ni lo otro y está sentada ahí con los brazos cruzados porque, claro, no le va peor, pero tampoco le va mejor. Digamos que si se hacen todas las cosas bien, vamos a soñar un poco sin corrupción y decentemente. ¿De cuánto tiempo le tomaría al Perú no tener estos contrastes sociales? Porque hay tanta gente esperando. Por eso, hay que distinguir ahí entre lo que es la pobreza y lo que es la desigualdad. En nivel de pobreza se ha reducido considerablemente el Perú, ¿no? Sobre todo en los últimos 10 años y muy especialmente en los últimos 5 años, ¿no? Ahora tenemos niveles de pobreza alrededor del 30%, ¿no? Hacia el año 2000 estaban en 50%, o sea, hay una considerable disminución de la pobreza, ¿no?
Y eso se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Sobre todo en Lima, es verdad, más que en provincias, pero también hay algunas provincias donde ha disminuido la pobreza todavía más que en Lima, ¿no? Es el caso del departamento de Ica y el departamento de La Libertad, ¿ya? Y también Arequipa, va comparativamente por buen camino. Sí. Hay otros departamentos donde la pobreza ha disminuido menos, pero el otro tema que tú señalas es la desigualdad. Ese es un tema diferente, ¿no? Entonces, ese es un tema mucho más complicado, yo insisto, ¿no? Pero si pudiera ser así, ya para cerrar la entrevista, sí, un aproximado de tiempo de cuándo la gente podría sentir estas cifras tan buenas, tan auspiciosas. De disminución de pobreza, bueno, tenemos de más plata en el bolsillo. Claro, en Latinoamérica el caso más, el ejemplo más claro es Chile, ¿no? En Chile se tiene ahora un nivel de pobreza de poco más de 10%, ¿no? Y lo han logrado ¿cómo? Pues manteniendo una economía de mercado por 20 años. Ellos empezaron, la verdad, una economía de mercado en democracia, ¿no? Porque la verdad, la economía de mercado en Chile empezó en los años 70 con Pinochet, pero eso no es una combinación ganadora. La combinación ganadora es economía de mercado sostenida en democracia. Correcto. Entonces, en Chile han tenido 20 años de eso y el nivel de desarrollo es impresionante, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hayan pobres, porque en Chile todavía hay 10% de pobres, ¿no? O sea que si nosotros mantuviéramos hasta el bicentenario, ¿no? de la independencia, hasta el año 2021, un modelo de economía de mercado, bajaríamos el 30% actual de pobreza, yo diría a un 10%, ¿no? Pero vamos a esperar contentos al 2021. Porque si quebramos, si tratamos de tomar un atajo, ¿no? Si pensamos que se puede tomar un atajo para eso, no lo vamos a hacer nunca. Vamos a esperar contentos esa fecha, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa, amigos, rápidamente, y regresamos con una entrevista al doctor César Ochoa Cardis. Volvemos. Gracias. Viven por siempre, en cada objeto. Una historia, una aventura, una experiencia. Aguardando, esperándote. Mayo, mes de museos. Museo y memoria. Los objetos cuentan tu historia. Bienvenidos a Por las Rutas del Pisco. Esta semana, la capital de la bohemia del Perú, Barranco. Chef Israel Laura prepara anticuchos al pisco. Un viaje inolvidable en tranvía. Preparamos 2 cócteles nada santos, Suspiro y Naranjal. Esta semana, Por las Rutas del Pisco dice salud, aquí en Barranco. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya, el humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo.
Gracias a Leche Gloria te ayudará a crecer. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Más Noticias para usted en TV Perú y les contamos que el movimiento comercial y también el tránsito vehicular va restableciéndose poco a poco en el departamento de Puno. Esto va logrando a la normalidad ya debido al acuerdo entre el Ejecutivo y los representantes del altiplano en establecer como zona reservada el Cerro Capia, puesto que es fuente de recurso hídrico. Y en otros temas, el presidente de la República, Alan García Pérez, fue condecorado esta mañana por el alcalde de San Juan de Miraflores, Adolfo Ocampo, con la medalla de la ciudad. Esto por su contribución al desarrollo de este pujante distrito. En temas electorales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, desarrollará el día de mañana y a nivel nacional el simulacro del sistema de cómputo electoral a emplearse en la segunda vuelta el próximo domingo 5 de junio. Hasta aquí la información, pero recuerden, 30 minutos más noticias para ustedes. Continuamos amigos esta mañana en Tus Derechos. Nos acompaña ahora, como lo anunciamos, el doctor César Ochoa, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica y coautor de este libro, Derecho Constitucional Económico, a quien agradecemos, por supuesto, su presencia esta mañana en el programa. Doctor Ochoa, comentábamos justo en el corte, en la pausa, que mucho de la Constitución peruana está un poco lleno de jurisprudencia española, pero respecto al tema económico, más bien recogen este modelo de la Alemania posguerra. ¿Por qué no estamos como Alemania? ¿Qué ha pasado? Un poco humor, ¿eh? Sí, serían los peruanos sin el humor. Sí. El primer antecedente en materia del régimen económico sobre la economía social de mercado se ubica en la Constitución de 1979, que declaró ese sistema económico en el artículo 115 de la Constitución. Esa Constitución es criticada por algunos, ¿no? Por algún sector de la doctrina y juristas y economistas, porque se sostiene que fue muy intervencionista. Al contrario de lo que parecía liberal, era muy intervencionista. En realidad, lo que hace la Constitución es establecer un marco abierto, en el cual se declara un sistema económico, no un modelo económico. Un modelo es un modelo primario exportador, un modelo que promociona las exportaciones no tradicionales, un modelo de sustitución de importaciones. Política económica no es un sistema abierto, por eso se habla de economía social de mercado, que a su vez, en diversos artículos de esa Constitución, le daba al Estado muchos instrumentos para intervenir, pero no le obligaba a intervenir, le daba los instrumentos. Ya depende de las políticas económicas que aplican los gobiernos de turno si esto se ejecuta correctamente, dentro de un marco abierto. La Constitución actual repite la misma definición del sistema económico, no de un modelo económico, del sistema de economía social de mercado, que no está en el texto constitucional de Alemania. El texto constitucional alemán no menciona economía social de mercado. Lo que recoge la doctrina y nuestra Constitución es la cláusula del Estado social de derecho, es decir, un Estado que interviene en la economía y en la sociedad para proteger a los sectores más débiles. Entonces, economía social de mercado no lo encuentra usted en la Constitución alemana. Lo que encuentra más bien es la cláusula del Estado social. E incluso hay una norma en la Constitución alemana que le faculta al Estado a nacionalizar actividades. El hecho que le faculte no obliga y no se ha hecho esas nacionalizaciones en Alemania. Entonces, en realidad, no es tan exacto y es discutible decir que las constituciones llevan a los países a la prosperidad. Lo que llevan a los países a la prosperidad son las políticas económicas de los gobiernos. Porque pero mucho tienen que hacer también cómo están estipuladas las cosas, cómo están marcadas las cosas. Sí, claro. Por ejemplo, si tenemos un régimen cerrado, como en la Constitución cubana, ¿no? Donde se establece claramente de que quien maneja la economía y la sociedad es el Partido Comunista, y eso está en un artículo de la Constitución, estamos en un régimen y un sistema cerrado, totalitario, ¿no? En el cual se reconocen derechos sociales,
pero no hay libertades económicas, ¿no? Ahora hay una apertura económica en Cuba relativa, pero que no tiene nada que ver con la Constitución, sino por la sobrevivencia del régimen. Apertura que a lo mejor en la Constitución vigente nuestra, la del 93, ha empezado ahí con un pie, porque de intervencionista, como lo ha mencionado usted, la del 79, la del 93 empieza. La iniciativa privada es libre y ahí deja un gran margen. Sí, la Constitución del 79 también decía que la iniciativa privada es libre. Lo que ocurre con la Constitución del 93 es que se basa efectivamente en la afirmación de libertades económicas, ¿no? Y más bien el rol del Estado se restringe, es un rol del Estado muy acotado. Por ejemplo, en materia empresarial, se establece el principio de subsidiariedad del Estado para creación de empresas. Esta disposición no la encontramos en otras constituciones. En América Latina, el único caso similar es el de Chile, de 1980. Pero tampoco dice exactamente subsidiariedad. Es decir, el Estado puede crear empresa solamente donde falta la iniciativa privada. Esa es la idea de la Constitución de 1993. Y es cuestionable, es opinable también. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en 2008, con la gran crisis financiera, el Estado tuvo que rescatar bancos, aseguradoras y nacionalizar en la práctica. Y aquí, por ejemplo, ese instrumento estaría restringido, porque sería solamente por razón de subsidiariedad. Y subsidiariedad obviamente no es el rescate de un banco, ¿no? Ni de una compañía de seguros. En otro tema, el tema de libertad de contratar. Es una gran libertad reconocida en las constituciones, pero siempre se ha reconocido que hay límites, por ejemplo, por la buena fe o por la equidad contractual. Eso está en la doctrina jurídica del Perú, está en el pensamiento de León Barandiarán, de Arias Schreiber, de Manuel de la Puente, grandes civilistas. Sin embargo, en esta constitución, la ley no puede modificar los contratos por ninguna circunstancia. Entonces, se afirma una libertad de contratación, pero el rol del Estado desaparece. ¿Cuál ha sido la intención? Ha sido quizás una buena intención de dar seguridad jurídica a las empresas y los inversionistas. Pero nos hemos ido de un Estado que tenía muchas facultades para intervenir a un Estado casi mínimo, por lo menos en materia del régimen económico, muy restringidas y muy acotadas sus capacidades de regular, por ejemplo, en una situación de emergencia económica, como sí lo prevén otros textos constitucionales. ¿A su juicio para bien o para mal? La posibilidad de intervención, siempre debe haber instrumentos para que el Estado, por ejemplo, en emergencias económicas, pueda intervenir. Tampoco creo, y me parece muy relativo ese argumento de que el crecimiento económico, la riqueza del país, se debe al texto constitucional. Le doy un ejemplo latinoamericano. La Constitución brasileña de 1988 es mucho más reglamentarista e intervencionista. Incluso me parece que la Constitución del 79, haciendo un análisis detallista. Sin embargo, nadie dirá que en Brasil hay un empobrecimiento económico por esa razón. Es bastante relativo ese argumento. Entonces, me parece que no debemos ni regresar al 79, porque ya no es viable, y además los instrumentos de intervención que se establecían en favor del Estado quizás eran excesivos. Por ejemplo, se permitían monopolios del Estado, por ejemplo. Eso ya no podemos regresar. Pero también se deben mantener y se deben conservar ciertos instrumentos para que el Estado pueda regular la economía o intervenir en situaciones, por ejemplo, de emergencia económica declaradas por ley con las debidas garantías jurídicas. Pero si le parece que tal vez el texto de la Constitución no rige el destino de un país o de una nación, ¿por qué cree que ha generado tanta controversia ya de cara un poco a la campaña, a las elecciones, el término economía nacional de mercado, esa palabrita nacional? Bueno, economía nacional de mercado sería bueno que lo expliquen los autores de ese concepto. Yo estoy por la economía social de mercado, pero con un Estado regulador. Economía nacional de mercado es difícil de descifrar, ¿no? En todo caso deben interpretarlo quienes lo sostienen. Entiendo que se busca proteger el mercado nacional, ¿no? Sería una economía no tan abierta, ¿no? Sería una economía más proteccionista de la industria nacional. Entiendo que va por ahí, pero no puedo afirmar que esa es la posición, ¿no?, definitiva del movimiento político que
que propone ese concepto. De otro lado, Fuerza 2011 ha mantenido su posición de no cambiar nada, de dejar todo como está. ¿Le haría usted algún cambio a la Constitución vigente? Ya ha dejado claro que no se retorna a la del 79, pero ¿le haría algún cambio? Yo creo que pueden haber cambios y justamente hubo una propuesta que formulé con Baldo Cresalja en 1999, fíjese usted, hicimos un documento de cambios, propuestas al régimen económico. Nosotros creemos que si es un Estado social de derecho y si estamos en una economía social de mercado, tal como dice la Constitución, sí tienen que haber instrumentos del Estado para justamente asegurar lo que se llama la función social de la propiedad. Así como hay la responsabilidad social de la empresa, de la cual se habla tanto, también tiene que haber pues una función social de la propiedad dentro de una economía social de mercado. Y ese aspecto social ha sido eliminado, o fue eliminado en 1993 con esta Constitución. No hay ninguna referencia ni a función social de la propiedad, ni a responsabilidad social de la empresa. Me parece que son vacíos que habría que llenar en un cambio de la Constitución muy puntual, ¿no? Muy preciso y con un amplio consenso, porque tampoco se trata de imponer. Cualquier cambio tiene que ser consensuado. El consenso es muy importante y nos quedamos en todo caso con esa reflexión. Doctor Ochoa, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Le agradecemos su presencia y nos vamos, amigos, no hay tiempo para más, solo para recordarles nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe, o también si quieren nos pueden escribir al Facebook, gracias a quienes ya los hacen, Tus Derechos-TV Perú. Sus iniciativas son parte de los temas que tomamos en cuenta para el desarrollo de este programa. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Vamos a hablar sobre el derecho al trabajo. Adiós.